Bien, a ver, yo lo voy a leer. Dice, diseña e implementa un circuito digital que resuelva el siguiente proceso. Un proceso de fabricación es controlado por 4 sensores de forma que sus salidas son ceros y unos, según estén desactivados o activados respectivamente, ¿no? Entonces ya sabemos que 0 es desactivado y 1 es activado. El proceso deberá detenerse cuando el sensor A0, cuando esté activado el sensor A0 o cuando lo estén dos sensores cualquiera, ¿ya? Entonces, primero que todo tengo 4 sensores, ¿no? Entonces, tengo como, esperen, aquí está. Tengo 4 sensores. Entonces, voy a poner, un poquito más. Voy a poner el sensor A, ¿no es cierto? Que va a ser el sensor A0. Voy a poner el sensor B, ¿no es cierto? El sensor C y el sensor ABCD, ¿no? Estos 4 son sensores, ¿ya? Entonces, los 4 van a ingresar en un circuito digital, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer es que este circuito digital va a decidir, aquí está el circuito, ¿no es cierto? El proceso o el funcionamiento, ya vamos a ponerle proceso de fabricación, ¿ya? Bien, entonces, en ese caso el sensor A0, vamos a hacer una corrección aquí para no... El sensor A, ¿ya? Listo. Entonces, dicho esto, ¿no es cierto? Vamos a tener 4 sensores, 4 entradas, una salida. Entonces, como N es 4, el número de combinaciones es 2 a la cuarta, 16, ¿no? Bien, voy a copiarme una tablita de acá arriba. Voy a copiarme esta tablita de aquí. Y voy a ordenar de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces, aquí está el sensor A, B, C y D, ¿no? Y aquí está el proceso P, el proceso de fabricación. Entonces, me dice que siempre que se encienda la alarma A, el proceso, ¿no es cierto? El proceso se detiene. Entonces, miren, cuando la alarma A está encendida, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí está activada la alarma A, el proceso P tiene que detenerse. Es decir, tiene que estar en cero, ¿no? Tiene que detenerse. Entonces, miren, todo esto se deberá detener, ¿no? Recuerden que ahora A, B, C y D son alarmas, ¿no? Entonces, siempre que la alarma A esté encendida, el proceso P deberá detenerse, ¿ya? Y después me dice, ¿no es cierto? Me dice que, o cuando dos sensores cualquiera, ¿no es cierto? Cualesquiera. Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 sensores, incluso hay más, entonces también se debe detener el proceso. Aquí hay 2 sensores, también se debe detener el proceso. Aquí hay 2 sensores, también se debe detener el proceso, ¿no es cierto? Aquí hay 2 sensores, se debe detener el proceso, ¿no es cierto? Y miren, aquí no hay ninguna alarma, entonces el proceso debe continuar. Aquí solo hay una alarma, ¿no es cierto? Dice 2 cualquiera, o a su vez la alarma A.
Aquí solo hay una alarma, debe continuar. Acá también hay solamente una alarma que no es la A, entonces debe continuar el proceso. ¿Ya? Facilito, ¿no es cierto? Parecía más difícil, resultó más fácil y más rápido, ¿no? Entonces P es igual, sería A negado, B negado, C negado, D negado, ¿no? Siguiente, que sería A negado, B negado, C negado, D. Más, siguiente, sería A negado, B negado, A negado, B negado, C sin negar y D negado. Más, siguiente, que sería A negado, B sin negar, C negado y D negado, ¿no es cierto? 4 unos, 4 términos, ¿no es cierto? 4 min términos. ¿Listo? Vamos a ir agrupando, por ejemplo, aquí de entrada, ya entiendo que estos de aquí, ¿no es cierto? Se repite A negado, B negado, C negado, y el D es el que no se repite, por lo tanto se elimina el D, ¿no? Acá no, miren, acá se repite A negado y se repite D negado, ¿no? Vamos a dejarlo así, vamos a volver a copiar a ver qué sale. Vamos a volver a copiar a ver qué sale. Entonces me sale que P es igual una sola vez, que sería A negado, B negado, C negado, ¿no? Más A negado, B negado, C denegado, ¿no? Más A negado, B, C negado, D negado, ¿no es cierto? Vamos a hacer, en este caso, yo voy a agrupar esto, ¿no? Voy a agrupar esto y me va a quedar que P es igual, en este caso sería A negado, B negado, ¿no? Entonces me queda A negado, B negado. Paréntesis, me queda C negado dentro del paréntesis más C denegado, ¿no? Más A negado, B, C negado, D negado, ¿ya? ¿A qué es igual lo que está dentro del paréntesis? ¿Alguien me ayuda, señor Guamán? Por favor, prendemos las cámaras. Todos, por favor, prendemos las cámaras. ¿A qué es igual lo que está dentro del paréntesis? Sería igual a 1. No. Mucho ojo, ¿no? Que hemos venido haciendo bastante tiempo esto. Negativo de negativo. D negativo más D negativo, ¿no? Ley de la absorción. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a formar, a destruir este paréntesis, porque me va a quedar A negado, B negado, y al multiplicar por lo que está dentro del paréntesis, C negado más, otra vez, A negado, B negado, D negado, ¿no? Más A negado, B, C negado, D negado, ¿no? En ese caso voy a agrupar con el último término, puede ser el primero, puede ser también el segundo, los dos tienen factores en común, voy a agrupar estos dos, ¿no es cierto? ¿Qué me queda? El factor común aquí va a ser A negado, C negado, ¿no? A negado, C negado. Me queda B negado más B denegado, ¿no? Y más el término que no está agrupado, que es A negado, B negado, D negado. Bien,
¿A qué es igual lo que está dentro del paréntesis, señor Cañar? Es B negado más D negado. Muy bien. A negado por C negado y dentro del paréntesis me queda B negado más D negado, ¿no? Más A negado, B negado, D negado. ¿Ya? Bien, voy a volver a destruir el paréntesis. En realidad no, o sí. Bueno, en realidad no. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿ya? P es igual a negado por... Vamos a agrupar en el orden. Esto por el de aquí me queda negado por B negado por C negado. Luego lo de acá me queda más A negado, C negado, D negado. Y más A negado, B negado, D negado. ¿Ya? Puedo sacar factor común A, ¿no es cierto? De todos. Sí, sí. En realidad iba a Sí, quedar igual, ¿no? Va a quedar A negado. Voy a abrir llaves. Me va a quedar B negado, C negado, más C negado, D negado, más B negado, D negado. ¿No es cierto? Am, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Eh, vamos a hacer esto con compuertas NAND. ¿Ya? Ayer hicimos con compuertas NOR, ahora vamos a hacer con compuertas NAND. Entonces, aquí tengo ya las entradas A, B, C y D, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con toda la parte de aquí adentro, ¿no? La multiplicación de todo. Si se dan cuenta que todo es negado, ¿no es cierto? Entonces, todo es negado, por lo tanto, bueno, a ver, para ahorrarnos un poquito, todo es negado. A negado, B negado, todo es negado. Entonces, en realidad lo que yo necesito aquí es la negación, ¿no? Así directamente lo voy a poner acá. Ya, listo. Entonces, vamos a poner B por C, ¿no es cierto? B por C. B por C. C por D. C por D. ah, y B por D, ¿no? B por D. Y luego esto está sumando, ¿no es cierto? Los tres están sumando, entonces por eso escogí la OR de 3. Y al final está multiplicando por A negado, ¿no es cierto? Que es otra AND. Multiplica por A negado. Y aquí ya tengo mi
salida, ¿no? Entonces vamos a comprobar el funcionamiento. El funcionamiento me dice que funciona, ¿no es cierto? Siempre que no hayan dos alarmas encendidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se enciende una, sigue funcionando, pero si hay dos encendidas, debe apagarse, ¿no? Entonces, miren, cualquiera sea las dos, se tiene que apagar, ¿no? Está bien. Y después me dice que al menos que la alarma A esté encendida, se tiene que apagar. Entonces, vamos a ver. Se apaga, ¿no? ¿Listo? Se apagó. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a proceder a hacerlo con compuertas NAND. Entonces, vamos a ver la equivalencia de compuertas. Una compuerta, eh, bueno, primero que todo aquí tengo compuertas AND, ¿no? Entonces, una compuerta NAND es una compuerta AND doblemente negada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí tengo, voy a poner las tres que tengo arriba, ¿no es cierto? Y voy a tomar las mismas, por ejemplo, de aquí, las mismas entradas, ¿no? Para la primera, miren, las mismas entradas. Para la segunda, las mismas entradas. Sí. Para la tercera, las mismas entradas, ¿no? Ya. ¿Y qué es lo que hago? Lo niego doblemente. Entonces, ayer ya les explicaba que si hago esto, ¿no es cierto? Estoy negando las compuertas NAND, ¿no es cierto? Y ahí ya solucioné eso de compuertas NAND. Ahora sí vengo a la OR. Miren, la OR, una OR es una compuerta NAND con sus entradas negadas, ¿no es cierto? Mucho ojo con lo que va a pasar. Necesito negar las entradas, ¿no es cierto? Entonces voy a negar, mucho ojo, voy a negar las entradas. Y después, este es una NAND de 3, ¿no? Esta es una NAND de 3. Entonces, mucho ojo con lo que va a pasar. Entonces, aquí tengo ya la OR, ¿no es cierto? Que es una NAND con sus entradas negadas. Aquí están. Y estas AND son una AND con sus salidas negadas, ¿no? Y aquí viene otra AND, ¿no es cierto? Otra AND. Entonces, esa AND es una NAND, ¿no es cierto? Es una NAND normal. Y estos, cojo la misma entrada, ¿no? Que es la compuerta, perdón, la entrada A. Y la niego otra vez a su salida. Vamos a traer esto un poquito más acá. Ya, para que se vea, ¿no? Y pongo el logic proof a la parte de acá. Ya. Entonces, el funcionamiento tiene que ser el mismo, ¿no? Miren, está funcionando, ¿no es cierto? Si prendo una entrada, no dejan de funcionar. Si aquí hay un error, ¿no? Aquí hay un error. Ya en el C hay un error. Y es que... ah, ¿alguien me dice cuál es el error?
tenía que ir conectado a al B. ¿Al B? Sí, Ah, sí, ok, ok, ok. Ya, aquí hay un error, ¿no? Es que esto no va conectado aquí, ¿no? A ver, el D está conectado acá, está muy bien, y se conecta al B. Ya, muy bien. Ya, listo, ahí sí está bien, ¿no? Un error mío. Bien, si se prende solo una, ¿no es cierto? No va a pasar nada, ¿ya? Si se prende A, ahí sí se para, ¿no? Y si se prende dos, cualesquiera, también se para, ¿no? Listo, funciona, ¿ya? Ahora, hay ese ejercicio no es el más eficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tengo, esta es una negación, una not, y esta es una negación. Cuando tengo dos negaciones, ¿no es cierto? En serie, yo puedo omitir la negación, ¿no? Entonces puedo eliminar las negaciones y simplemente conectarlo directo acá. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Dos negaciones significan no tener negación. Lo mismo acá. ¿No es cierto? Entonces, y ahí sí, y ahí sí ya tengo, eh, ya, ahí sí ya tengo más eficiente este ejercicio con compuertas NAND, ¿no es cierto? Entonces, miren, va a seguir funcionando tal cual, ¿no? Miren. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Habrá algún error en este ejercicio? ¿Habrá algo más que podamos nosotros mejorar? ¿Habrá una compuerta que podamos eliminar? ¿Algo que tengamos que cambiar? La respuesta es sí, ¿no? Aquí tengo negación, 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 ¿no es cierto? Entonces, not, ¿no es cierto? No, no, en este caso no tengo NAND. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy cambiando por NAND. Perdón que ya. Entonces las cambio por NAND, ¿no es cierto? Voy a copiar. Entonces, simplemente lo repito, ¿no? Repito en todo. Poner así para que se... Ya. Vamos a ordenar esto. ¿Qué es lo que hago? De esa manera. De esta manera voy ordenando, voy haciendo lo que necesito, ¿no? Esto está medio... espérenme un momentito.
Bien, una vez que yo termine de conectar esto, el funcionamiento va a ser el mismo, ¿no es cierto? Y la pregunta es si ustedes tienen alguna inquietud, ¿no es cierto? Voy a poner, entonces va a seguir funcionando de la misma manera, pero ahora sí está completo, ¿no? ¿Qué faltaba? Faltaba que estas negaciones, estas NOT, ¿no es cierto?, sean también por compuertas NAND, ¿ya? Todo tiene que ser por compuertas NAND, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras en las que yo puedo realizar, una de las maneras en las que yo puedo realizar el, la implementación con compuertas NAND. La clase anterior habíamos visto con compuertas NOR. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro?